Bien, había prometido una parte 2 para toda la flasheada que hice con el ajedrez en unos videos anteriores. El que no lo vio, recomiendo fuerte que vaya y lo mire. Creo que a partir del minuto 13 vemos la parte importante que tiene que ver con este, que es cuando defino esto, que es una nueva como descripción, una nueva descripción técnica de cómo las piezas se mueven. Es el mismo movimiento siempre, nada más que está escrito de una forma más técnica. ¿Qué nos permite esta notación? Crear piezas nuevas prácticamente improvisando, poniendo lo que se nos ocurre, siguiendo obviamente las reglas de cómo se describe. Y puedo pensar en ajedrez en distintas dimensiones, un ajedrez en 3D real y hasta en 4 dimensiones y así siguiendo. Y dije, ¿habrá alguien que ya habrá pensado en esto y habrá hecho un ajedrez de más dimensiones? Y también dije que sí, que está en Steam, que se llama 5D Chess o ajedrez 5D, que es un ajedrez de 4 dimensiones, ¿no? ¿Por qué se llama 5D si tiene 4? Ni idea. Las dimensiones son las comunes, horizontalidad y verticalidad, esas son las dos, 2D. La tercera es el tiempo. Las piezas se pueden mover en el tiempo, en este caso en el pasado, porque no sabemos cuál es el futuro, así que las piezas se pueden mover al pasado, y cuando mueven al pasado a veces generan nuevas líneas de tiempo. Líneas de tiempo en donde la torre no existe porque se fue al pasado, por ejemplo, y líneas de tiempo en donde hay dos torres, la del pasado y la que viajó al pasado. Además, la cuarta dimensión es que nos permite que las piezas se puedan mover entre líneas de tiempo. Así que si no vieron el video no van a entender esta notación y no van a entender entonces cómo jugar el otro. Lo gracioso del otro es que cuando yo lo descubrí de un youtuber que más o menos lo explicaba así rápido, y muchos grandes maestros del ajedrez miraron ese video y no entendieron una goma. O sea, grandes maestros, gente que bueno, si supieran, capaz que si vieron la serie de Queen's Gambit o saben algo de ajedrez, o sea, gente que ya está compitiendo a nivel mundial, pero muy, muy arriba, muy capaces, muy genios, y no entendieron el ajedrez multidimensional. Así que por eso yo decía también en el video anterior que el que entiende esto es como que asciende, ya no forma parte de los humanos. Lo que quiero mostrar primero es el juego. Quiero mostrar el menú principal. Y vamos a hacer un puzzle que se llama en ajedrez. Es muy normal que te pongan, vos accedes a un acertijo, te encontrás con una mesa seteada en tal forma y vos tenés que tratar de encontrar el mejor movimiento para esa mesa. Entonces acá nos va a poner una mesa, pero en 4 dimensiones. Así que no solamente va a haber una mesa, sino que va a estar el pasado de esa mesa y a lo mejor las distintas líneas de tiempo de esa mesa. Y quiero mostrar eso primero para que nos vuele un poquito la cabeza de cómo se resuelve y después volvemos a explicar qué fue lo que pasó y cómo se explica según la lógica que expliqué en el video anterior. Este es lo que... Vamos a poner un poquito de zoom. Esta es la mesa seteada, ¿no? Lo que nos deja entonces... Esta es la mesa del presente. Esta es la configuración de la mesa del presente. Y lo que tenemos acá es una sola línea de tiempo. Pero tenemos para el pasado. Podemos volver hacia el pasado. Entonces veamos desde el principio. Esta era la configuración principal. Es una mesa chiquitita de 5x5 en vez de 8x8. Tenemos esta principal. En el primer turno se mueve el rey hacia acá. En el segundo baja el rey a E4, si no me equivoco. Y después, bueno, pone la torre acá en la esquina y le hace jaque. El que no conoce las reglas del ajedrez, jaque es cuando si vos no movés o defendés al rey, yo en el próximo turno te lo como y perdés. Entonces eso es jaque. En este caso, como no tiene piezas para bloquear el movimiento de la torre, la línea de visión de la torre, porque la torre se mueve así, en donde estaba antes el rey estaba en ataque. Entonces, como no tiene nada que defender, se mueve con el rey para el otro lado. Y el acertijo me dice, tenés que encontrar un movimiento que me haga jaque mate en un solo movimiento. No más de uno solo. Y hace jaque mate. El tema es que, me adelanto a decir, a lo mejor el que sabe de ajedrez común se dio cuenta, no hay forma de que en un movimiento yo pueda hacer jaque mate acá. Con las reglas tradicionales, no hay forma. Necesitaría tener el rey en otra posición en conjunto con la torre para que el rey no tenga
esté bajo ataque y no tenga ningún otro cuadrado a donde moverse y encima no tenga ninguna pieza que lo defienda. Eso es jaque mate. No hay forma. Está sobre ataque y no se puede mover. Entonces, esto, como dije, no hay forma con las reglas normales. Pero con las reglas estas que me dicen que no solamente las piezas se mueven en 2 dimensiones, sino que se mueven en 3 y hasta en 4, que en este caso nos va a interesar la dimensión del pasado, yo puedo hacer un movimiento que lo pone en jaque mate, que el rey no puede escapar. Para eso necesito explicar una cosita. El pasado no se puede cambiar. No hay forma. Nadie puede agarrar una pieza del pasado y moverla. El presente puede viajar al pasado y hacer una nueva línea de tiempo, pero no podemos cambiar el pasado. Entonces, sabiendo eso, yo puedo atacar con esta torre al rey del pasado porque no se puede mover. El rey del pasado estuvo ahí y el rey del pasado estuvo acá. Entonces, miren esta vista, ¿no? A ver si se entiende. La torre se puede mover hacia arriba en la misma tabla, hacia abajo, hacia arriba, hacia el costado en la misma tabla, y se puede mover hacia atrás en el pasado. Todo para atrás. Entonces, si yo muevo la torre hasta acá arriba, lo que pasa es lo siguiente. En el próximo turno, él tiene que mover. Va a mover el rey para cualquier lado, no importa, porque no puede hacer otra cosa. Pero esta torre está atacando al pasado. Está atacando al rey del pasado. A ese rey. No importa qué movimiento hagan las negras. En el próximo turno yo me voy a volver al pasado con esta torre y le voy a comer al rey del pasado. Vamos a hacerlo. Aprieto ahí y ahí con la flechita me dice, en el próximo turno lo que vos harías es comerte al rey que está acá arriba. ¿Cómo? Volviendo al pasado. No sé, lo más probable es que no se haya entendido una goma. Así que voy a volver a la presentación y lo vamos a explicar. Ahora entiendo, ahora que veo no puse el audio del juego, pero bueno, no es gran cosa. Vamos a la cámara. ¿Qué pasó? Yo antes tenía que la torre tenía 2 direcciones, arriba abajo o vertical, izquierda derecha o horizontal. Acá voy a tener otra dirección nueva que es temporal, o vamos a poner al pasado. Y tengo otra línea, otra dimensión que se llama línea de tiempo, vamos a poner, es a otra línea de tiempo. Línea de tiempo. Entonces ahora los movimientos válidos pueden ser otros. Yo puedo poner 3 arriba, que es lo normal, o 5 arriba, que es lo que hice recién en el acertijo. 5 arriba. Pero también puedo hacer este movimiento nuevo, que se llama, por ejemplo, 3, me estoy peleando con el teclado, al pasado. Ese es un movimiento que puede hacer la torre, porque me dice que la torre se puede mover cualquier cantidad de pasos en una dimensión. ¿Cuál dimensión? En este caso al pasado, porque se me antojó que se mueva al pasado. Puedo poner también 2 líneas de tiempo. Entonces me puedo mover 2 líneas de tiempo para arriba si las hubiese. En el caso anterior no había ninguna. Entonces, esos son nuevos casos. Veamos ¿cuál sigue? El alfil. El alfil no solamente se va a mover, entonces, esto vamos a borrarlo porque no era el válido. No solamente se va a poder mover así. Fíjense y acuérdense, el alfil se mueve cualquier cantidad de pasos en 2 dimensiones. Y yo ahora tengo varias dimensiones para elegir. Acá elegía horizontal y vertical porque no me quedaba otra, son solamente 2. Pero ahora tengo 4, puedo elegir las que quiera, entonces puedo poner así 4 y puedo poner al pasado derecha. Entonces no solamente el alfil no solamente se va a mover 4 tablas hacia el pasado, sino que también se va a mover hacia la derecha a la vez. Entonces va a ir para el pasado y a la derecha, para el pasado y a la derecha. Si pensamos en el ajedrez que yo había dicho que tenía como distintos pisos, distintas tablas, si estaba el ajedrez acá arriba, el alfil acá arriba, lo que iba a hacer es moverse para la derecha
y bajar un piso. Moverse a la derecha y bajar un piso. Moverse a la derecha, bajar un piso. Si el piso de arriba es el presente y el de abajo es el pasado, eso está haciendo a la derecha, bajo el pasado, a la derecha, bajo el pasado, a la derecha, bajo el pasado. Y así 4 veces. Incluso pueden hacer esto 2, que este es muy falopa también, al pasado y línea de tiempo. Entonces no solamente se va a mover 2 lugares al pasado, sino que también se va a mover 2 lugares en las líneas del tiempo. Eso es hasta difícil de entender. Es como que yo había dicho que las líneas de tiempo son como, además de las piezas de ajedrez con las cajas de ajedrez con sus distintos pisos, hay varios sets de esos. Cada uno es como su línea de tiempo. Entonces no solamente se va a ir para el pasado yéndose hacia abajo, sino que se va a ir para abajo y se va a teletransportar a la del lado. Para abajo y teletransportar para la del lado. Y así. La cantidad de veces que sea. En este caso 2. Entonces, ¿en qué se resume esto? En que yo teniendo esto, lo único que cambia es que ahora yo tengo 4 dimensiones. Las D son horizontal, vertical, atrás, o sea, al pasado, y línea de tiempo. Entonces yo en cada movimiento elijo qué voy a hacer acá, horizontal, qué voy a hacer en la segunda, al pasado. Entonces el caballo se va a mover a lo mejor 2 a la derecha y 1 al pasado. O puede hacer 2 al pasado y 1 para arriba. O puede hacer 2 para abajo y 1 a la otra línea de tiempo. Vamos a ver esas cosas. Vamos a verlas con el juego. Vamos a cambiar. Y vamos a poner el audio. Porque ahora vamos a ponerlo. Y para que no sea como difícil, quiero hacer los puzzles. Vamos a hacer otro de torres y que me dice que se hace el jaque mate en 2 movimientos. Acá lo normal, en el ajedrez normal, yo ya puedo hacer jaque mate. Si esta torre me está protegiendo toda esta raya. Si yo pongo esta torre acá, me está protegiendo, esta me protege esta raya, esta me protege toda esta línea. Está bajo ataque el rey porque lo estoy atacando con la torre, pero no se puede mover para acá porque lo va a comer la otra torre. Esto sería jaque mate. Entonces decís, joya, es esto. El rey dice, no, me voy al pasado entonces. Como no hay forma de salvarse, el rey se fue al pasado y generó 2 líneas de tiempo. Una en donde el rey no está y otra en donde hay 2 reyes. Una en donde no hay rey y otra en donde hay 2. El del presente y el del futuro. ¿Cómo jaque mate acá? Es medio anticlimático porque se hace de la misma forma, si no me equivoco, porque con que vos te comas a un rey, ya ganas. Entonces, no importa cuál rey saque, vaya de nuevo al pasado, por ejemplo, el otro ya me lo morfo, entonces como que gané. Me como ese, por ejemplo. Este se va al pasado, bueno, entonces me como este. Este se va al pasado, bueno, entonces me como el otro. Vamos a ver lo del caballo, que es lo más. Me está diciendo de nuevo que haga jaque mate en 1. ¿Cómo hago jaque mate en 1 acá? Primero con el caballo y el rey así en ajedrez real no hay forma. Entonces yo tendría que pensar una forma en la que yo pueda atacar en otra dimensión. Si yo me muevo, por ejemplo, hacia ahí abajo, si él mueve, no importa dónde mueva el rey, yo puedo en el próximo turno hacer este movimiento. 2 arriba, 1 al pasado. ¿Qué se traduce eso? Hago 1, 2 y el siguiente al pasado. Entonces, puede salvar este rey, lo puede correr, pero yo me como el del pasado y gané. Vamos a otro. El del alfil. Acuérdense, de nuevo, el alfil se puede mover en 2 direcciones a la vez. Y se puede mover entonces en diagonal, o se puede mover para el pasado y demás. Vamos a ver.
Fíjense que si yo pongo, resalto el alfil, me está diciendo, te podés mover en las diagonales, y fíjense de este lado, que me puede decir, te podés mover hacia arriba y en el pasado, hacia la derecha y en el pasado, hacia abajo y en el pasado, y hacia la izquierda en el pasado. Entonces eso me da una pista de qué yo tendría que hacer. Si yo me muevo acá, en el próximo movimiento yo puedo atacar al rey haciendo 2 movimientos hacia la derecha y 2 movimientos, porque el alfil sí o sí tienen que ser los dos iguales, 2 movimientos a la derecha y 2 movimientos en el pasado. O sea, acá, acá y acá. Y ahí gano. Y ahí dice jaque mate en 1. Entonces, y acá están todos los otros, para que no se los voy a hacer porque le estoy spoileando el juego y a lo mejor a alguno le gusta el ajedrez y se mete. Por ejemplo, yo no pude resolver el de la... Este lo intenté, no pude resolver el de las torres haciendo jaque mate en 1. Había un montón de timelines y qué sé yo, no lo entendí. Hay ataques combinados, hay ataques de los peones, que a propósito no expliqué el movimiento de los peones porque es un poquito más difícil de entender. Y después quiero explicar, fíjense esto, estaban las guías, y ellos crearon piezas nuevas, y me quiero centrar en lo que sería acá, el unicornio. Dice que se puede mover cualquier distancia en una triagonal. Entonces el unicornio es esto. Porque ¿qué es una triagonal? Unicornio es... Esperen que no me van a ver. Yo estoy escribiendo y no me van a ver. El unicornio es... dice cualquier cantidad en una triagonal. Triagonal son... Vamos a entender que el juego dice que una triagonal son 3 dimensiones. Entonces, eso es una triagonal. Se mueve como el alfil, digamos, pero en diagonal siempre. Y después puede elegir una... no es necesario que sea diagonal, porque puede ser arriba, pasado y línea de tiempo. O sea, se mueve sí o sí en 3 dimensiones la cantidad de veces que quieras. Ese es el unicornio. Después dice, el dragón se puede mover lo mismo, pero en una cuadragonal. Lo mismo, pero con 4 dimensiones. Después, esto es la princesa, el peón. Hay casos especiales para distintas reinas y distintos reyes. Y distintos peones. Pero eso no es importante porque no tiene que ver con las dimensiones. Vamos a escribir el dragón. El dragón, este es el movimiento del dragón. Se mueve en lugares, en una cuadragonal o en 4 dimensiones. Taca, 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 taca. Así se mueve. En este caso, como el ajedrez son de 4 dimensiones, sí o sí, no hay... Sí o sí son esas, no puedo elegir 2 veces el pasado. Entonces yo sé que la primera es en horizontal, la segunda es en vertical, la tercera es en el pasado y la cuarta es en líneas de tiempo. Sí o sí, porque están las 4. Así se mueve el dragón. Y podríamos incluso inventar más todavía. Ellos modifican el rey para que no solamente se pueda mover en una dimensión o si quiere en 2. Se puede mover en una dimensión o si quiere en 2, o si quiere en 3, o si quiere en 4. Entonces el rey se puede mover cuadragonalmente si quiere. Si quiere, que lo hace muy poderoso. Y la reina también se puede mover una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones o hasta 4. Entonces la reina puede moverse como un dragón, o puede moverse como un unicornio, o puede moverse como una reina común. La reina y el rey son muy muy poderosos, por eso ellos hicieron otras piezas más, que es una reina que si la comes perdés, tipo una reina real. Tenés un rey falso, que es si lo comes no perdés el juego, pero tiene el mismo movimiento, y un peón especial que no me acuerdo qué hace. Y no sé, el texto es así de largo. Pero fíjense esto, yo voy a volver al juego, ahí expliqué el unicornio y el dragón en un ratito, y el rey y la reina en esa especificación súper corta. Y fíjense, bueno, acá le llevo un párrafo, acá le llevo otro párrafo. Y si vamos a la explicación del rey y la reina, acá está todo otro párrafo y un párrafo chiquito para el rey. Y yo lo expliqué en 3-4 letras.
Y esta persona porque pensó en el pasado y en distintas timelines, pero hay muchas cosas para pensar, para decir, ¿qué significa que el ajedrez sea 3D para mí? O que sea 4D para mí, o hasta 5. ¿Cómo serían 5 dimensiones acá? Así que bueno, lo voy a dejar ahí. Espero que les llame la atención el jueguito, no sale nada. En Steam creo que está a 100 pesos, 130 por ahí. Está muy barato. Y de nuevo, es como que los grandes maestros del ajedrez les costaba entenderlo. Y yo les di prácticamente una receta, quizá de 36 minutos, pero una receta de cómo jugar y ser experto en esto y bueno, dejar de formar parte de los humanos. Nos vemos en el próximo, en donde, bueno, además del cursito, tengo otro jueguito para hablar. Bye bye.